Muy buenas tengan todos. En el día de hoy vamos a continuar el estudio de lo que habíamos comenzado en el video anterior referente a la fuerza resultante. Te invito a que, si no has visto el video anterior, por favor, remítete a él antes de llegar a este. Habíamos terminado el video explicando los dos métodos fundamentales para determinar la fuerza resultante de dos fuerzas que actúan en direcciones diferentes. Te habíamos dicho que íbamos a ver un caso particular en el día de hoy y de eso es de lo que se trata nuestra clase. Quédate con nosotros y en un segundo estamos con ustedes. Pues bien, ¿de qué se trata esto? Bien, vamos entonces a analizar la fuerza resultante cuando las fuerzas que actúan son perpendiculares. Supongamos un objeto sobre el cual está actuando una fuerza en esa dirección y sentido, o sea, en la horizontal, en la vertical hacia arriba y otra fuerza en la horizontal hacia la derecha. Como vemos, si actúan dos fuerzas de manera simultánea, esta hacia allá y esta hacia acá, te invitamos a que hagas la prueba, a que hagas una hipótesis, a ver hacia dónde se moverá ese objeto. Si tiramos al mismo tiempo de él, con una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá, traza una posible trayectoria que imagines, que supongas que seguirá él de acuerdo a la acción que estamos realizando. Esto depende de varios factores que, trataremos de aclarártelo a lo largo del video. Pues, sin más, comenzamos. Volvemos a retomar el concepto con el cual trabajamos. Todas las dimensiones del objeto las consideramos reducidas al punto S y, sobre ese punto actúan entonces estas dos fuerzas. ¿Cómo determinar la fuerza resultante aquí? Te tengo una noticia y es que para esto podemos utilizar cualquiera de los dos métodos que habíamos visto en el video anterior. Pues bien, si fuésemos a utilizar el método del paralelogramo, ¿cómo nos quedarían? Recuerden que sencillamente se trata de formar un paralelogramo con estos dos vectores que tenemos, que en el caso del día de hoy, este vector horizontal a la derecha, F1, tiene un módulo de 4 newton y el vector que se encuentra en la vertical hacia arriba, pues tiene un módulo de 3 newton. Si recuerdas, el método del paralelogramo consistía en formar un paralelogramo partiendo del extremo de cada uno de los vectores, trazábamos una línea punteada que fuese paralela al otro vector. Entonces nos correspondería esta, que es la paralela respecto a F1 partiendo del extremo de F2, y ahora haremos una paralela a F2 partiendo del extremo de F1. Y recuerdan que el punto de corte indicaba el lugar donde iba a encontrarse el extremo de la fuerza resultante. Entonces trazábamos todas las fuerzas, tanto las dos que estábamos sumando como la resultante, tenían origen común. El origen de las tres fuerzas es exactamente el mismo y la fuerza resultante tendría su extremo en el punto de corte de las dos fuerzas que estábamos sumando. Y acá nos queda ya el vector suma de esos dos, o sea, el vector fuerza resultante. En el día de ayer no nos habíamos complicado mucho en cuanto a la forma de obtener matemáticamente el valor de la fuerza. Solo te decíamos que bastaba con medir y veíamos que ahora, en el caso de este, nos da un valor de 5 centímetros, en este caso corresponde a 5 unidades, lo cual indica que aquí la fuerza resultante tendría entonces un valor de 5 newton, porque nos acogimos al criterio de que cada centímetro lo íbamos a representar como un newton. Bien, aquí ¿qué fue lo que hicimos? A fuerzas perpendiculares, sumarlas según el método del paralelogramo. Vamos ahora a profundizar un poquito más. ¿Cómo hacer si vamos a aplicar el método del polígono? Pues bien, ahora tenemos acá los dos mismos vectores con los que trabajamos en el caso anterior, solo que ahora vamos a sumarlos por el método del polígono. Ya en el caso anterior habíamos visto el método del paralelogramo, ahora vamos a analizar el método del polígono. ¿Cómo realizar? Bien, tenemos que ubicar nuevamente el vector
F1, tal cual lo habíamos visto, era un vector que estaba en la horizontal, cuyo módulo es de 4 newton. Y ahora entonces, ¿qué hacíamos? En el método del polígono, ¿qué es lo que hacíamos? Trasladábamos entonces el vector F2 y lo poníamos a continuación de F1, respetando su dirección y sentido. Pues bien, ya aquí nos quedaría el vector F2 ubicado a continuación del vector F1. Y el vector fuerza resultante sería uno que tiene origen en el principio del primero y el final pues coincide con el extremo del segundo. ¿Quién sería esta? La fuerza resultante. Si hacemos el procedimiento de medir, a ver cuánto nos da, vemos que bueno, nos da un valor de 5 centímetros, en este caso 5 unidades, y de acuerdo a la escala que estamos utilizando, por lo tanto, la fuerza resultante tendría un valor de 5 newton. Y hasta acá, bueno, ya lo que habíamos visto en el día de ayer, aplicado a la aplicación a este caso particular cuando las fuerzas son perpendiculares. Pero acá te habrás podido dar cuenta de una cosa. Esta figura que se nos forma acá, estos tres vectores, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si son perpendiculares, al trasladar esa fuerza aquí, pues trasladamos el ángulo de 90 grados acá. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros determinar matemáticamente, o sea, analíticamente, no como lo estábamos haciendo tomando la medición directamente, el valor de esta fuerza resultante? No sé, ya debes tener alguna idea, sabiendo que si esto constituye un triángulo rectángulo, pues bueno, la longitud de F2 vendría a ser un cateto. La longitud de F1 vendría a ser otro cateto. Y si es un triángulo rectángulo, pues entonces este lado mayor es lo que conocemos como hipotenusa. Y ya habrá quien se habrá dado cuenta de que, bueno, si esto es un triángulo rectángulo y estos dos constituyen cateto, el valor de la hipotenusa lo podemos determinar utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué plantea el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras plantea que cuando tenemos un triángulo rectángulo, el cuadrado del valor de este lado es igual a la suma del cuadrado de los valores de estos lados que tenemos acá. Dicho de otra manera, la hipotenusa al cuadrado es igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Pues llevando esto a la situación que nos ocupa, el valor hipotenusa. El valor de la hipotenusa no sería el módulo de la fuerza resultante. Pues decimos el módulo de la fuerza resultante al cuadrado es igual al módulo de F1 al cuadrado más el módulo de F2 al cuadrado. Bien, entonces ya sabemos que los módulos es igual al valor del segmento que indica que me proporciona el vector, ¿no? Entonces podemos simplificar un poco y decir que el módulo de la fuerza resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Y acá para determinar esta fuerza, pues bueno, ese cuadrado pasaría al otro miembro, hallando una equivalencia como la raíz cuadrada. Vamos a verificar si esto es real. Sería entonces, en el caso que nos ocupa, 4 y 3. Vamos a sustituir entonces F1 por el valor de F1 acá, por el módulo, y F2 por el módulo del vector F2. La cuenta sería, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada. F1 mide 4 newton al cuadrado, más F2, que tiene un valor de 3 newton al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante, su módulo sería la raíz cuadrada, 4 al cuadrado, 16 más 3 al cuadrado, 9. Efectuando la suma que tenemos indicada dentro de la raíz, nos queda raíz cuadrada de
25. Y la raíz cuadrada de 25, como sabrás, es 5. Aquí agregamos la unidad, en los cálculos intermedios no trabajamos con ella, y nos queda 5 newton. Pues ahí tenemos la forma de determinar analíticamente el valor de la fuerza resultante en una suma de fuerzas perpendiculares. Espero que te haya sido de utilidad esto que hemos dado aquí. Podemos observar, efectivamente, se corresponde el valor que hayamos analíticamente con el valor que habíamos obtenido según la medición. Pasamos ahora a ver un último aspecto para terminar el video de hoy. Una vez más, retomamos los elementos con los que hemos venido trabajando. Un vector horizontal con un valor de 4 newton, un vector vertical, valor de 3, y ya habíamos determinado el resultante que tenía un valor de 5. Solo que ahora, ¿qué? Hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con vectores, y es la dirección que va a tener el vector resultante. Este vector puede estar más próximo a la vertical o más próximo a la horizontal. O sea, ¿cómo determinar la dirección del vector? Ya determinamos su módulo, o sea, cuánto vale. Pero sabemos que los vectores tienen módulo, dirección y sentido. ¿Cómo determinar la dirección? En este caso, vamos a determinar la dirección de este vector respecto a la horizontal. ¿Cómo calcular la dirección del vector resultante respecto a la horizontal? Si te habrás podido dar cuenta, percatar, aquí forma un ángulo respecto a la horizontal. ¿Cómo determinar ese ángulo? Ese ángulo lo vamos a determinar según la función trigonométrica tangente. La tangente de ese ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso, ¿quién va a ser el cateto opuesto? El módulo de F2 entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Pues va a ser el módulo de F1. Por lo tanto, la tangente del ángulo que nos ocupa sería módulo de F2 es 3 entre módulo de F1 es 4, lo cual nos arroja un valor de 0,75. 0,75, ojo, no es el ángulo. 0,75 es la tangente del ángulo. O sea, la tangente del ángulo que forma la fuerza resultante respecto a la horizontal, la tangente de ese ángulo es 0,75. ¿Qué tenemos que determinar ahora? ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 0,75? De esto pudiéramos estar hablando más adelante. Esto en la calculadora se determina con una función que te va a aparecer, que a la hora de introducir sería tangente a la menos 1 de 0,75. Tangente a la menos 1 de 0,75. ¿Qué es lo que me va a arrojar esto como resultado? ¿Qué ángulo es el que tiene por tangente 0,75? Cuando aplicamos en la calculadora nos va a dar un valor de 36,86. Sigue. Pudiéramos aproximadamente decir que este es un ángulo de 37 grados. Ojo, también hay que tener en cuenta a la hora de introducir en la calculadora si estamos trabajando con grados o con radianes para que nos dé exactamente. En este caso estamos trabajando con grados. Entonces, ¿qué tenemos? Explicándote nuevamente, lo que hacíamos fue, en dependencia del valor que tenga este vector, mira, si fuera mayor, vemos que el ángulo iba a aumentar. Si fuera menor, el ángulo iba a disminuir. O sea, la dirección de la fuerza resultante depende del valor que tengan esta fuerza. Pues bien, ¿cómo determinar entonces cuál es la dirección? Bueno, para determinar la dirección lo que hacemos es determinar el ángulo que forma la resultante respecto a la horizontal. ¿Qué función vamos a utilizar? La función trigonométrica tangente. Tangente es cateto opuesto, que en este caso sería F2, entre cateto adyacente, que en este caso sería F1. Ponemos los módulos de ambas fuerzas, dividimos y nos da el valor. Este valor es el valor de la tangente del ángulo, no el valor del ángulo. El valor del ángulo lo determinamos utilizando esta función en la calculadora y nos arroja un ángulo de aproximadamente 37 grados. Vamos a demostrar a ver si es verdad esto que hicimos. Venimos acá, utilizamos el semicírculo y vemos que sí. Allí vemos aproximadamente, miren, 30
Acá tenemos 40 grados, no sé si se pudiera visualizar, pero bueno, los invito a todos a que hagan, por favor, lo hagan desde el punto de vista práctico, que es una forma muy buena y muy eficaz de obtener los conocimientos. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Esto era todo lo que le teníamos. Esperamos que les sea de utilidad y por favor, bueno, seguimos en contacto, que tenemos más para darle. Muchas gracias y hasta la próxima.